Hola amigos, saludos y bendiciones. Le habla Anda Silva del canal de Multiservicio Electrónica. Video 11 o clase número 11 del curso Remake Método Seguro para reparar cualquier tarjeta electrónica. En este sentido, estamos hablando del punto más B. Vamos a hacer ahora la práctica de lo que le venimos diciendo. ¿Qué puede estar pasando si no tenemos el voltaje de más B acá? ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer, compañeros y amigos, es eh, bueno, si conectamos la fuente ya sabemos que tenemos un primer voltaje acá de 290, 300 aproximadamente, porque estoy a una línea 220. Pero lo que voy a empezar a hacer es ir quitando componente por componente. El primer componente que vamos a quitar se llama varistor. El primer componente al cual vamos a hacer la prueba se conoce como varistor, un componente de protección para verificar si quitando el varistor va a llegar el voltaje de 300 VDC. ¿Qué creen ustedes? Según lo aprendido en mi primer curso, ¿qué creen ustedes si quitando el varistor, qué va a pasar? Bueno, el varistor es este componente electrónico que está acá. Entonces lo primero que voy a hacer es sacarlo de la red eléctrica, de la tarjeta. Este es el varistor, sería este acá. De hecho me dice BA. Ahí lo está. Bien. Vamos a proceder a sacarlo. Y esta es la práctica porque la teoría y práctica es muy importante. Ahora viene la práctica de lo que yo le enseñé en la clase pasada. Bien, vamos a sacar el varistor. Y sacamos un terminal. Muy bien, ahí estamos. Vamos a proceder. Y ahí hemos sacado el varistor. Siempre recuerda limpiar la mesa. ¿Por qué? Porque si te queda algo de soldadura ahí, puedes hacerle un corto a la propia fuente, ya para que sepan. Entonces, vamos y conectamos y vamos a poner el multímetro digital. Paso el multímetro a escala de voltaje DC y vamos a enchufar la fuente. Muy bien. Muy bien. Bien, ahí la he conectado. Y vamos a verificar si esta fuente, bueno, vamos a saber si esta fuente está trabajando primero que nada. Mira, 300 voltios, ¿te das cuenta? En el capacitor principal. O sea, que por más que yo no tenga varistor, la fuente funciona igual. Este es el varistor, ¿ya? El varistor lo que está ahí es un componente de protección que a la hora de detectar algo anormal va a quemar el fusible. Eso es todo. Voy a desconectar.
y vuelvo a medir. Bien, la fuente está cargada todavía, tenemos que descargarla para seguir trabajando, ya porque esto almacena voltaje ahí, no puedes meter la mano ahí porque si te da un golpe es un poco peligroso, ya. Entonces vamos a trabajar utilizando el descargador. En este caso yo utilizo esta herramienta, es una herramienta que dice Digital Capacitor Discharge, que significa descargar o descargador de capacitores. Entonces vamos a utilizar la fuente, se alimenta con una fuente de 12 voltios y utilizamos la descarga. Listo. Ahí se descargó. Comprobamos una vez más. Descargado. Y ahora sí podemos trabajar bien. Perfecto. Yo voy a ir dejando los componentes afuera. Obviamente el fusible, si yo lo quito, no va a llegar voltaje al más B. Es algo lógico porque el fusible es el que da el paso de la energía hacia el puente rectificador. ¿Ya? Ahora, ¿qué otro componente yo voy a quitar de acá? Voy a quitar uno de los capacitores de línea. ¿Ya? Uno de los capacitores de línea viene siendo este. Este punto de acá a acá. Vamos a ver si quitando lo que viene siendo esa parte allí me va a llegar voltaje. ¿Qué creen ustedes? ¿Llega o no llega voltaje sin el capacitor? ¿Qué creen ustedes? ¿Llega o no llega? Voy a quitarlo. Este capacitorcito no tiene polaridad, para que sepan. No importa cómo ustedes lo coloquen en el circuito. Bien, ahí estamos. Y volvemos a comprobar, a sacarlo del circuito. Estoy sacando este que está acá, sí. De un lado está duro todavía, vamos a sacar este lado. Muy bien. Ahí se cayó, perfecto, pero hay que limpiar un poco la tarjeta acá. Listo. Perfecto, ¿qué creen ustedes? Si yo saco aquí en el varistor, quité el varistor, llegaron los 300 VDC. ¿Ya? O sea, no hay un problema de que si el varistor se daña, no por corto obviamente, sino porque se haya dañado abierto, por poner un ejemplo, va a seguir llegando a los 300 voltios. Perfecto. O los 160 si está para la línea de 110. Bien, he quitado el capacitor CX, capacitor de línea, y vamos a conectar de nuevo la fuente. Yo digo que sí va a llegar, que sí llega a voltaje igual. Yo digo que sí. 307. ¿Qué te dije? Muy bien. Perfecto. Voy a descargar nuevamente esta herramienta, compañeros y amigos, tiene un visualizador o un display que te dice cuando está descargado se va descargando. ¿Ves? Que diga 0, ahí está descargado. Tú puedes usar una bombilla perfectamente. Ya una bombilla incandescente puedes utilizarla.
Bien. ¿Qué otro componente voy a sacar? Bueno, aquí hay varios capacitores, ¿ya? Hay varios capacitores de línea. Si saco el segundo capacitor de línea, este que está acá, ¿ustedes creen que llega o no llega? Hagamos la prueba. Voy a sacar otro capacitor de línea. Entonces, el otro capacitor de línea vendría siendo este, 1 y 2. Es pura práctica. La práctica es el maestro. Listo, ahí se cayó. Bien. He sacado el segundo capacitor de línea. ¿Qué crees tú? ¿Llega o no llega? Vuelvo a conectar la fuente. Nunca, compañero, nunca, por ningún motivo, metas la mano en el capacitor. He quitado el segundo y hacemos la prueba. Observa el multímetro. Sigue llegando voltaje. Mira. 316 voltios. Perfecto. Entonces, voy a descargar nuevamente. Y ahí está descargado. Muy bien. ¿Qué otro componente vamos a quitar de acá? Te pregunto, ¿qué otro componente quieres quitar? ¿O qué otro componente? Bueno, yo voy a quitar este componente que está acá. Esta bobina. Voy a quitar esta bobina. Y ustedes me van a decir si llega o no llega. Entonces, esa bobina tiene 4 terminales. Aquí tengo un terminal. Aquí tengo otro terminal. Aquí tengo otro terminal. Y aquí tengo otro terminal. Voy a quitarla. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Muy bien. Ahí quitado. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Listo, ahí cayó la bobina. Bien. Te pregunto, ¿llega o no llega? Esta bobina tampoco tiene polaridad. La puedes colocar en el circuito como tú quieras. Te pregunto, ¿llega o no llega? ¿Llega o no llega? Vamos a hacer la prueba. Medimos
Y tarán, ¿qué pasó ahí? Fíjate. Fíjate. No hay voltaje en el capacitor principal. Es decir, aquí es donde llegamos a la conclusión de que el varistor, por más que lo quitaste de la fuente, llegan los 300 VDC. ¿Qué otro componente quité? Quité el capacitor CX o el capacitor de línea, ¿ya? Que pueden venir 2, pueden venir 3, puede venir 1, dependiendo. Quitando el capacitor CX, sigue llegando los 300 VDC. Es decir, llegó. ¿Te das cuenta? Y quitamos dos capacitores, fueron 2. Aquí voy a poner 2. Y seguía llegando voltaje de más B al capacitor principal. Ahora, ¿cuál otro componente más quitamos? Aquí tenemos estos, hemos quitado 4, realmente 3 porque son parecidos. Pero cuando fuimos a quitar la bobina de filtro de línea, ya no llegó. Aquí los 300 VDC ya no estaban. Es decir, se cayó. Es decir, la bobina de filtro de línea, si se quema, va a hacer que no llegue voltaje al capacitor principal. Y ustedes saben por qué. Porque hay una configuración que se conoce como paralelo, componente en paralelo y componente en serie. Resulta que acontece que el varistor y el capacitor están en paralelo con la línea de entrada. Por ende, al quitarlo, no hay problema. Es decir, no hay problema que tú quites un varistor o un capacitor del circuito, va a seguir llegando los mismos 300 voltios del capacitor principal. No van a ser problema, al menos que el capacitor CX esté en corto. Si un capacitor CX está en corto, allí básicamente sí te va a bloquear el voltaje. Pero si el capacitor se abrió, no sé, se dañó, pero no por corto, va a seguir funcionando la fuente. Tú le quitas el varistor, va a seguir funcionando. ¿Ya? Entonces vamos a analizar. Voy a lavar la placa un poquito. Espérenme un segundo. Voy a lavar la placa. Vamos a poner esto para atrás y vamos a lavar la placa. Voy a desconectarla de la red eléctrica. Bien. Y vamos a lavar la placa. Esto es para que podamos entender el circuito. Bien. Fíjate lo siguiente. Porque estamos viendo la placa. Te voy a enseñar a leer pistas para que puedas entender el circuito electrónico por la parte de atrás. Bien. Bien. Fíjate. La historia de todo esto comienza en los dos terminales. Uno aquí y uno acá. De hecho, ahí dice línea y neutro, una L y una N. Si yo me voy desde este punto hasta acá, ¿qué es lo que hay? Este punto me comunica con este punto. ¿Y qué es ese punto? Es el fusible. ¿Te das cuenta? Es decir, una de las líneas de entrada de la corriente alterna
va en conexión con el fusible. Pero la otra no. La otra va libre y se va a meter al varistor. Este es el varistor. El varistor salta y tiene conexión con una de las líneas y también una de las líneas va en conexión con el fusible. Por ende, este componente que está acá, que sería el varistor, va en paralelo con la línea. ¿Ya? Es decir, si yo hago ahorita esto, mido continuidad, observa, uno de los terminales de la línea, me paso el multímetro a continuidad, marca continuidad, pero el otro me da continuidad. Observa. Una de las líneas da continuidad con el varistor y la otra línea con el otro terminal del varistor, pero también con el fusible a la vez. ¿Te das cuenta? Bien. Por eso es que cuando tú quitas el componente no hay problema. No hay problema porque va a seguir pasando la energía. Bien, ¿cuál fue el segundo? El capacitor. Aquí tengo un capacitor CX que salta de acá a acá. Este es el capacitor. Este capacitor, si yo lo mido con respecto a la entrada, observa. Tengo un terminal aquí. Con este no, pero con este sí. Ahí está. Y el otro terminal no te puede dar con este, pero sí con el otro. ¿Te das cuenta? Está en paralelo con la línea, el capacitor de línea. Esto es ingeniería inversa y te estoy enseñando cómo entender el circuito electrónico de una manera muy fácil. ¿Ya? Bien. Ahora, el otro capacitor, ¿dónde está? Está aquí. Ese fue el segundo capacitor que nosotros sacamos. Si yo me voy y hago la medida respectivamente, observa, me paro en un terminal con la línea. En este caso no me da continuidad directamente. ¿Te das cuenta? Con la línea no me da continuidad directamente. Pero si yo bajo con este capacitorcito, que aunque lo quité, ¿por qué no me marca continuidad? Te explico. ¿Por qué no me marca continuidad de acá a acá? Porque, compañeros y amigos, la bobina no está presente. ¿Te das cuenta? ¿Por qué no me marcó continuidad con respecto a la entrada? Porque la bobina no está presente. No hay comunicación. La bobina no hay comunicación de acá a acá y de acá a acá. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjate que la bobina es prácticamente un pasante de corriente. Por eso cuando tú la sacas ya no hay energía hacia el puente rectificador. Está haciendo como una especie de puente entre un punto a otro, entre un punto a otro. ¿Por qué? Porque si la bobina está presente, vamos a volverla a colocar. La voy a colocar. Primero que nada, tenemos que comprobarla. De aquí a aquí. No, de aquí a aquí. No, de aquí a aquí. Sí, y de aquí a aquí sí. ¿Te das cuenta? Entonces sería algo así, porque tiene que pasar corriente de acá a acá. Entonces, tiene que ser así. Está con acá, perfecto. Entonces, esto iría así. Estos son los 4 terminales. La conexión tiene que ir ahí. La bobina tiene que ir así. Muy bien, ahí estamos. Vamos a colocar sus terminales. Perfecto, y ahí vamos a ver si le damos la vuelta.
Ahí sí, perfecto. Ahí encajo rapidito. Bien, tengo que sostenerla un poquito. Voy a aplicar un poquito aquí estaño. Muy bien, y la voy a colocar acá. Bien, ahí lo agarré. Entonces observa lo que hace la bobina para que puedas entender. Echarle un poquito de estaño. Pura práctica, compañeros y amigos. Bien, y ya, listo, 4 y aquí tendría el otro. Muy bien, fíjate. Ya tengo la bobina nuevamente colocada en el circuito. Observa. La bobina lo que hace es esto. Pasa, llega una de las líneas de aquí a acá y la otra de aquí a acá. Salta. La corriente salta. Pasa de este punto a este punto. Pasa a través del capacitor y pasa por una segunda bobina. ¿Ya? Y esta pasa por aquí. Pasa por aquí. ¿Ya? Esto está metiéndose por este punto. Pasa a través de la bobina. Esta bobina pasa por aquí y se está metiendo a uno de los puntos del medio del puente rectificador. Y este pasa por aquí y se está metiendo a algún punto del puente rectificador. Pero fíjate lo siguiente, ¿por qué? Porque ahorita que tengo la bobina, vamos a ver cuál es la lectura del segundo capacitor que yo quité, que es este. Ya tengo la bobina colocada. Tengo el multímetro, observa. Ahí está. El segundo capacitor es este. Me paro con la línea. Ahí está, ¿te das cuenta? Ahora sí tengo continuidad. Y el otro terminal tiene que darme con la otra. ¿Te das cuenta? Está en paralelo. ¿Por qué ahorita no me marcaba continuidad? Porque no tenía la bobina. La bobina está conectada básicamente entre un extremo a otro y por eso no deja pasar la corriente y por eso no deja pasar la continuidad. Es decir, el camino se abrió. Ahora bien, aquí tengo un componente que es clave. Este que está acá. ¿Qué creen ustedes que sea este componente que está acá? Si yo quito este componente que está acá, que es una resistencia, ¿qué creen ustedes? ¿Pasa o no pasa la corriente? Vamos a hacer la prueba. Voy a proceder a quitar ese componente de ahí. Y ustedes me van a decir si pasa o no pasa. Yo creo que no pasa. Yo creo que no pasa. Bien, ahí estamos. Yo creo que no pasa. Vamos a ver, hacer la prueba. Quito el componente bien. Muy bien, ahí está, ahí se cayó ya. Perfecto. Listo. Ya. ¿Pasa o no pasa? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que no. Ya le coloqué la bobina. Ya por ende debería pasar, pero acaba de quitar otro componente. ¿Qué creen ustedes? ¿Pasa o no pasa? Hagamos la prueba. Conecto la fuente. Y veamos a ver si pasa o no pasa. Bien. Hago la prueba. Observa. Acabo de quitar este componente blanquito que está acá. Y hago la prueba. Mira, no hay voltaje.
Pero sí tengo voltaje en lo que viene siendo la alterna. Voy a colocar el multímetro en corriente alterna y me voy a... Pero sí tengo voltaje en lo que viene siendo la corriente alterna. ¿Por qué? Porque voy a voltearlo y me voy a parar donde estaba el varistor. Acá. Mira, donde estaba el varistor. Ahí está. ¿Te das cuenta? 214. Si me paro en el capacitor. Mira, donde estaba el capacitor. 215. En el otro capacitor. Acá. Ya no tengo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque ese componente que está ahí, y aquí es donde voy a llegar, voy a desenchufar. Ese componente que está allí, adivinen qué componente es este. Bueno, amigos, este es el famoso termistor. ¿Cómo sé yo qué es el termistor? Porque el mismo circuito me lo dice. Una de las leyes de la electrónica es siempre guiarte en lo que dice la letra. Y me dice que es TH. Ahí está. TH. ¿Qué es TH? Es un termistor. Y el termistor está conectado en serie. Al fallar el termistor, el aparato no va a encender, para que sepan. Entonces, con el varistor colocado, sin el varistor en la tarjeta, va a seguir llegando el voltaje. Sin los capacitores CX va a seguir llegando el voltaje. Pero sin la bobina de filtro de línea no va a llegar el voltaje. ¿Ya? Al menos que pase por otro lado. Pero la bobina de filtro, generalmente quitándola, no va a llegar el voltaje a los 300 VDC. Si no tiene termistor, los 300 VDC no van a estar presentes. Entonces yo tengo un punto que es clave, que se conoce como más B, que es el capacitor principal. Ese voltaje es 300 VDC y 160 si estás para la línea 110. Acuérdate de eso siempre, que nunca se te olvide esto. Ahora una persona preguntaba que tenían uno de los capacitores 380, que no entendía por qué, que si era 300. Y eso después lo voy a explicar. Entonces, con respecto a la clase pasada, nos dimos cuenta que aquí tenemos... Si me llevo un aparato al centro de servicio, por primera vez el aparato no enciende, el primer punto a medir siempre va a ser este. Porque si no tienes ese, no cabe seguir pensando que el problema está hacia adelante. No, el problema está hacia atrás. Y los componentes que te pueden ocasionar es esa falla, obviamente, son esos. El fusible, obviamente. Si el fusible está malo, no vamos a tener los 300 VDC. Yo estoy hablando de los 300 VDC porque estoy alineado 220, pero este voltaje de 300 puede ser 160. El fusible. Si está mal, obviamente no va a haber voltaje. Otro, el puente. Rectificador. Si el puente rectificador está malo, tampoco vas a tener los 300 VDC. ¿Ya? Es decir, en pocas palabras, todo componente electrónico que esté en la entrada en paralelo, tú lo quitas del circuito, va a seguir llegando el voltaje. Es decir, la fuente va a funcionar. No solo en la parte primaria, sino también en la secundaria. ¿Me explico? Esto es importante entenderlo, tomarlo en cuenta. Si tú quieres ser bueno en esto, hay que hacer análisis de circuito. Y esto es análisis de circuito. ¿Ya? Así que falta mucho. Hay mucha tela que tocar en la parte primaria de la fuente. Porque viene la parte de la medición de los componentes. Bueno, ya les enseñé cómo se mide un fusible.
parte de un varistor, pero de todas maneras pues vamos a hacer un análisis completo de cómo se miden los componentes de la parte primaria. Pero quien te genera a ti el voltaje del capacitor principal es el puente rectificador. No te lo genera más nadie. Te lo genera el puente rectificador, sea porque venga encapsulado o individual. Suscríbete al canal, comparte la información y dale clic a los videos anuncios. De esa manera me sigues ayudando. Suscríbete y comparte la información.